disuelven los solutos en el solvente. Por lo tanto, vamos a identificar aquellos factores que afectan la solubilidad y a diferenciar entre soluciones saturadas, sobresaturadas e insaturadas. Acá, mirando esta imagen que tiene muchos mensajitos, podemos ver que el mar, ¿no es cierto?, que baña toda la costa de nuestro largo país, estamos rodeados de mar a lo largo y ancho, ¿no es cierto? Tenemos recoecos en la costa de Valparaíso, Concón, podemos ver costa, y este mar también es una solución. El mar tiene una solución en donde tenemos un soluto disuelto en él, que es el cloruro de sodio. Ahora, no es que al mar se le echó sal. El mar, por lo que él tiene en su interior, las algas, los peces y lo que abunda en el fondo marino, ellos producen esta sal que se llama cloruro de sodio. Es más, para comprobar y ver que este mar tiene cloruro de sodio, usted puede tomar una muestra de mar en una botella, llevarlo a la casa, ponerla dentro de una olla y comenzar a hervir el agua de mar hasta que se evapore completamente el agua y usted va a tener como resultado sal de mar. ¿Ya? Y si yo esto quiero volver a disolverlo, tengo que volver a agregar agua. Pero el mar es una disolución que contiene cloruro de sodio. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, estamos protegidos también por una disolución que se llama líquido amniótico. Este líquido amniótico no solo está ahí para amortiguar, ¿no es cierto?, la temperatura, los golpes, si uno llega a toparse con algo o caerse. Sirve de protección este líquido amniótico. Pero también en el líquido amniótico encontramos anticuerpos y nutrientes y también desechos. Por lo tanto, forma una disolución. Obviamente que los desechos no están como nosotros los conocemos, sino que están eliminados por el feto a través de soluciones formando, ¿no es cierto?, sustancias químicas disueltas, pero no sólidas. También encontramos soluciones en nuestra sangre. La sangre que circula por nuestro cuerpo también tiene una disolución que está al 0,9%. En ella encontramos sales minerales, encontramos nutrientes y también encontramos desechos. También circula por la sangre los gases oxígeno y el dióxido de carbono. Nuestro cuerpo, en su masa corporal, el 65% de nuestra masa corporal corresponde a disolución, líquidos que hay en nuestro cuerpo, no solamente en forma de agua, sino como líquido linfático, líquido intracelular, líquido extracelular, sangre, plasma. Por lo tanto, el 65% de nuestra masa, usted, para calcular, si usted tiene una masa corporal de 70 kilogramos, el 65% de esos 70 kilogramos son solamente líquidos que están de distintas formas, como ya se los mencioné. Nuestro cuerpo es más líquido que músculos, células que hay en nuestro cuerpo, que eso solamente suma en masa corporal un 25%. ¿Ya? El aire que nosotros estamos respirando, que está a nuestro alrededor, también es una solución gaseosa. Esta solución contiene nitrógeno molecular, oxígeno molecular, dióxido de carbono, vapor de agua y otras moléculas disueltas en este aire. ¿Ya? Por lo tanto, forma una disolución homogénea, transparente, que nosotros no podemos ni percibir ni palpar, pero está a nuestro alrededor. Entonces, si nos damos cuenta, estamos rodeados de disoluciones. Si usted quiere hacerse un té, es una disolución. Si quiere tomar un jugo, es una disolución. Por lo tanto, hay muchas disoluciones que nosotras manejamos, trabajamos, sin saber, ¿no es cierto?, que a lo mejor estábamos preparando disoluciones en distintas concentraciones.
Las unidades químicas de concentración que nosotros vimos en la clase anterior y que ejercitamos fue cómo calcular la concentración llamada molaridad, en donde se calculaban los moles del soluto, conociendo, ¿no es cierto?, el número de átomos que tiene ese compuesto y el valor de su masa atómica, podíamos calcular los moles. La molaridad se disuelve en litros de disolución, por lo tanto, los moles de soluto se iban a dividir por los litros de disolución. La molaridad, también hacíamos el cálculo de los moles del soluto, pero en vez de trabajar con valor litro, trabajamos con el valor kilogramo, o sea, la masa del disolvente. Y la fracción molar, ahí debíamos calcular los moles de soluto y los moles de disolvente, y cada uno de ellos se dividía por el total de moles que tiene la disolución, es decir, sumando los moles soluto más los moles del disolvente, y podíamos resolver el ejercicio. ¿Consultas hasta acá sobre lo que estamos recordando de la clase anterior? Pareciera que no. Tipos de soluciones. Esto va a depender del estado físico que tenga tanto el soluto como el solvente, y podíamos encontrar una gran variedad de soluciones. Si hacíamos una disolución gaseosa formado por los componentes ambos soluto y solvente gas, formábamos una solución o disolución de gas, y tenemos como ejemplo el aire. Si mezclábamos gas con líquido, teníamos una disolución líquida, como por ejemplo dióxido de carbono en agua, o lo que conocemos como bebidas gaseosas, o agua gaseosa, o sodas. La otra sería el gas con un sólido. La disolución resulta un sólido, y es cuando trabajamos con el hidrógeno molecular y el paladio, que es un metal. La mezcla de líquidos con líquidos nos resulta una disolución líquida, como por ejemplo el etanol en agua, es decir, alcohol en agua. Y ahí también teníamos ejemplos de preparar, ¿no es cierto?, tragos con componentes líquidos, y tenemos una gran variedad de tragos que podemos preparar y formamos soluciones. Sólido con líquido nos da una disolución líquida, porque el sólido se disuelve en el solvente, como por ejemplo la sal en agua. Y sólido con sólido nos da una disolución o solución, que es un sólido, como por ejemplo la soldadura cuando usamos estaño con plomo, o cuando hacemos aleaciones metálicas. Ahora, ¿cuáles son las etapas de este proceso de formación de disoluciones? En el número 1 tenemos un proceso. La imagen nos muestra, ¿no es cierto?, cómo se puede disolver ese soluto al mezclarlo con el disolvente. Acá el disolvente universal es la molécula de agua, H2O. La molécula de agua se caracteriza por ser polar. ¿Qué significa que sea polar? Que tiene el polo positivo y el polo negativo, porque el agua se va a disociar en hidrógenos positivos, que se llaman protones, y en OH negativos, que se llaman hidroxilos. Él, al disociarse en ambos polos, gracias a esa ventaja, puede tomar el soluto y disociar al soluto para poder disgregarlo, separarlo y finalmente disolverlo. En el proceso de las disoluciones, nosotros veíamos ejemplos de solventes con solventes, y ellos se pueden disolver, ¿no es cierto?, haciendo que esta molécula polar agua separe a los componentes del otro líquido. Lo mismo pasa con dos solutos, en donde un soluto va a tomar el rol de soluto y el otro soluto va a tomar el rol de solvente. Y de esa manera podemos formar una disolución.
Son interacciones parecidas a pesar de trabajar líquido con líquido y soluto con soluto. Pero el líquido con líquido o solvente con solvente, uno toma el rol del soluto y el otro toma el rol de solvente, lo mismo que pasa con dos solutos. Y también tenemos una tercera en donde podemos mezclar un estado sólido con un estado líquido. Entonces el sólido tiene el rol de soluto y el líquido tiene el rol de solvente. Y en las tres situaciones todas pueden disgregar y separar al soluto para poder formar esta disolución, ya sea en estado líquido, en estado gaseoso o en estado sólido. ¿Se entiende? Sí, profesora, pero quiero, ¿usted puede volver con la pantalla anterior un poquito, por favor? ¿Cómo? La pantalla anterior, por favor. Ah, me devuelvo. Sí. Ahí. Sí, en el caso de sólido, soldadura, ¿Mm? y no sé si si no sé muy bien lo que voy a decir, la máquina se llama MIG, que esta mezcla para soldar viene con una cosa líquido y un sólido. Ah, no, pero lo que pasa es que ahí para poder mezclar en la soldadura, uno tiene que usar líquido para hacer la soldadura, pero cuando tú estás soldando y el material sólido, que es la soldadura, que es la que se va a aplicar para soldar, está formado por estaño y por plomo. La soldadura, no como tú haces el proceso de soldar. Ya, gracias. ¿Alguien más tenía una consulta? Sí, yo, profe. ¿No podría Nicole, dar un dime. ejemplo de solvente y soluto? ¿Cómo? ¿No podría dar un ejemplo de solvente y soluto? En solvente y soluto, azúcar con agua, sal con agua, podemos usar polvos, por ejemplo, jugo en polvo que lo puedes disolver en agua. El solvente sería el agua, ¿cierto? Y el soluto sería el jugo. Sí. Ah, ya, perfecto. Gracias. Conductividad eléctrica. Nosotros al formar algunas disoluciones podemos conducir algunas de ellas corriente eléctrica, es decir, conduce la corriente esa disolución. Ahí ustedes en la imagen ven cómo tenemos dos cables que son de cobre, ¿no es cierto?, en donde el extremo se le corta el plástico y deja libre el cobre de ambos cables, los pone dentro de la disolución y a través de los conductores, que serían los cables, es capaz de encender una ampolleta. La intensidad que tome la ampolleta va a depender del grado de electrolitos que libera esa disolución. Mientras más electrolitos libere, más potente va a ser la luz que da esa ampolleta. Mientras menos electrolitos tenga, más tenue va a ser la luz, o sea, se va a encender suave. Entonces, cuando nosotros tenemos solutos que los disolvemos en una disolución acuosa, podemos formar conductores de electricidad. Esos conductores de electricidad se conocen con el nombre de electrolitos, y la mezcla de esos electrolitos con el disolvente se va a denominar disolución electrolítica, es decir, una disolución que es capaz de conducir la corriente eléctrica. El electrolito va a ser la sustancia que nosotros conocemos como soluto, que se va a disociar en este medio líquido, en este medio acuoso, que nosotros generalmente usamos como agua porque es el disolvente universal. Estos electrolitos, sus partículas se van a separar en iones. Los iones son las cargas positivas y las cargas negativas. Las que conducen mejor la corriente eléctrica son las cargas negativas, que se conocen como electrones. Es más, ahora, si tú tienes encendido tu celular, lo cargaste en algún momento, tienes encendida la luz en tu casa, todo eso es a través de cable, y a través de estos cables se está conduciendo corriente eléctrica, y el flujo que está circulando por estos cables de cobre son electrones.
Por lo tanto, el que conduce la corriente eléctrica de los iones positivo o negativo sería el electrón, que es el que tiene carga negativa. Entonces podemos tener dos grupos de electrolitos. Unos electrolitos que se denominan, que son muy fuertes por la potencia que da la luminosidad de esta ampolleta. Ejemplos de ellos son el cloruro de sodio, el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. Si tú separas esos solutos, cloruro de sodio, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, el Na se separa en Na+, Cl-. El ácido sulfúrico se separa en H+ y en SO4-. El NaOH se separa en Na+ y en OH-, y hace una disolución completa dentro de este líquido llamado agua. Se separan completamente y al separarse generan, ¿no es cierto?, estos electrolitos que van a circular en este medio acuoso. Y hay ejemplos de electrolitos débiles en donde ellos se disuelven de manera parcial, no total, y están el ácido carbónico, que es el H2CO3, que se disocia en protones, H+, y en CO3-, pero dentro del líquido no está completamente disuelto, por lo tanto no libera muchos iones. Está el carboxilo, que se separa en CH3+ y COOH-, y el ácido sulfúrico, que se separa en H+ y azufre-. Pero a diferencia de los más fuertes, estos no se logran disolver completamente en esta solución acuosa. Y hay casos de solutos que se llaman no electrolitos porque ellos no son buenos conductores, ¿ya? Por lo tanto, al disolverse en agua y tú pones cables, ellos no te van a conducir la corriente eléctrica, como por ejemplo la glucosa, que es la molécula de energía que nosotros usamos, que su fórmula es C6H12O6, ella no se disocia en partes como los electrolitos. Ella se va disolviendo y se va achicando, pero no forma electrolitos. La sacarosa, que es el azúcar que nosotros usamos para endulzar nuestros líquidos, cuando preparamos un té, un café, o cuando hacemos dulces, la sacarosa tampoco se disocia completamente. Tú me puedes decir, pero profesora, si yo lo echo en el té, se disuelve el azúcar. Una cosa es disolverse y la otra cosa es disociarse en electrolitos y formar iones. Y está el amoníaco, que es el NH3, que se disocia, pero de manera incompleta y no genera iones. El que genera iones, a diferencia del amoníaco, que es el NH3, es el NH4, que es el amonio, y él se disocia en iones positivos. Y el metanol también tiene en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno, pero tampoco genera electrolitos. Por lo tanto, no puede conducir la corriente eléctrica. En relación a la cantidad de soluto que nosotros vamos a agregar en la disolución, tenemos disoluciones no saturadas o también conocidas como insaturadas, que es el ejemplo que está en la primera imagen del vaso precipitado, en donde nosotros vemos una disolución transparente. En cambio, en la disolución saturada, significa que nosotros usamos el límite máximo de soluto para disolver. ¿Qué significa? Que si yo echo un poquitito más, ya pasa a ser sobresaturado y sería incapaz ese solvente de disolver esta disolución. Si tú lo miras, ya no se ve tan transparente como el primero, sino que ya se ve con sustancias que están flotando en el agua y uno lo tiene que estar agitando. Cuando tú lo agitas, queda como se ve al principio, entonces por eso tú ves esas pinzas. Cuando tú agitas la disolución,
estás separando las partículas en esta disolución y por un momento se ve transparente. La dejas reposar y nuevamente vuelves a ver que andan partículas en este líquido. Por lo tanto, se dice que la disolución está saturada. Si yo a esa disolución saturada le llego a agregar un poco más, por ejemplo, sal, nosotros vamos a transformar esa solución saturada en sobresaturada. Y en vez de disolverlo, vamos a formar precipitados que se van a cristalizar. Y significa que esa cantidad de líquido de disolvente no fue capaz de disolver toda esa cantidad de soluto que agregamos en esta disolución. Por lo tanto, queda sobresaturado y forma estos cristales. Tú también a ella la puedes agitar, le puedes aplicar temperatura para ayudar a disolverlo, pero eso va a durar un breve momento y después nuevamente va a formar estos precipitados en forma de cristales. Ahora, pregunta de aplicación, para repasar lo que recién vimos. Dice, ¿qué se puede hacer para insaturar una solución saturada de sólido en líquido? O sea, yo tengo la disolución que quedó saturada, pero la quiero transformar a insaturada. ¿Qué podemos hacer? 1, agregar más soluto. 2, agregar más solvente. 3, aumentar la temperatura. Y aquí tenemos las posibles respuestas. Letra A, solo 1. Letra B, solo 3. Letra C, la 1 y la 3. Letra D, la 2 y la 3. Y letra E, todas, 1, 2 y 3. A opinar, chiquillos, ¿cómo creen ustedes que esta solución saturada la puedo transformar en insaturada? Hay 16 participantes, me gustaría que los 16 opinaran, ya sea por chat o por micrófono. La D. Acá Nicole dice letra D. Profesora, consulta cuando está hablando sobre insaturar. Es cuando falta. Cuando te queda bien disuelto, cuando uno dice esto me quedó muy diluido, muy desabrido, eso es insaturado. Ya, gracias. Ah, no, entonces, perdón, entonces es la 1. Solo La uno. 1, profe. Ya, Demis dice solo uno, o sea, agregar más soluto a la solución saturada. Insaturar, sí. ¿Quién más? Participen porque es la única forma de aprender. ¿Todos están de acuerdo que sea solo uno o tienen otra opinión? La Profe, A, solo 1. saturada es cuando está como aguachento, ¿cierto? Saturado, ¿qué te significa la palabra saturado? Esto quedó saturado. Ah, entonces sí, Mucho. la D. Profesora, Entonces me quedo con la D. Ya, te quedas ahora, te devuelves a la letra D. La Nicole se Sí. devuelve a la D. Pero- ¿Alguien más había hablado? pero con aumenta la temperatura, puedo decir, depende qué cosa, porque a veces hay cosas duras y aumenta una temperatura va a ser líquido. Ya cuando aumentamos la temperatura, agitamos la disolución, hacemos que todas las moléculas que están dentro de esta disolución se disgreguen. Eso hace la temperatura, agita la disolución, hace que cuando tú ves el agua como hierve, significa que todo eso se está moviendo. Entonces, ¿tú dirías que incluirías aumentar la temperatura? No, no es la resulta, pero yo pensé que estoy hablando de lo que pienso sobre aumentar la temperatura, porque
no toda la cosa. Ejemplo, hay cosas, uno puede aumentar una temperatura, sea el líquido y también a veces el sólido. Depende de qué cosa es. Cuando tú aumentas la temperatura, estás moviendo las partículas que están en la solución. Recuerda que la solución contiene líquido y al aplicar temperatura hace que este líquido se mueva, agite las partículas que contiene en su interior. Alguien en el chat también escribió, ¿qué opinó? Y el solvente es un líquido, o no sé bien qué es eso, El profesora. solvente no, es no, el líquido. no ¿Es el escuché. líquido? Ya. Ingrid, No escuché porque tuve que ir a ver a mi hijo que estaba saltando en la cama, se había caído, así que me perdí parte ya, de la... estamos teniendo esta situación. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué puede hacer para insaturar una solución saturada de sólido en líquido? O sea, ¿cómo yo puedo transformar esta solución saturada en insaturada? Y me da las siguientes opciones. 1, agregar más soluto. 2, agregar más solvente. 3, aumentar la temperatura. Y me dice como respuesta solo 1 la letra A, la letra B dice solo la 3, la letra C dice 1 y 3, la letra D 2 y 3, y la letra E dice que puedo ocupar todas las opciones, la 1, la 2 y la 3. Profesora, Creo creo que que es se puede ocupar los la... tres. Ya, Ivenson dice que se pueden ocupar las 3. Yo la 2. Yo igual Ingrid la 3. dice la 2. Agregar más solvente, que vendría siendo... Sí, las dos. Agregar más solvente, ¿ya? Nicolás, en el chat que han escrito, ya, la 3 dice él. La D. La temperatura. ¿Perdón? La letra D. Y La una letra D, C. 2 y 3. Ya. Chiquillo, la solución saturada significa que llegó a un límite, que ocupé la cantidad máxima de soluto. Eso significa saturado y lo vimos recién. Para transformarlo en insaturado significa que yo debo disolver esa solución. Para disolver esa solución, y aquí hay varios en lo correcto, yo puedo agregar más solvente. Pero también me ayuda el hecho de agitar las aguas, o sea, aumentar la temperatura para que genere un movimiento de estas partículas y entre ellas reaccionen mucho mejor y se puedan disolver mucho mejor y así quedar insaturadas. Por lo tanto, tenemos la siguiente situación. Si agregamos más soluto, la solución se sobresaturará, dado que aumenta la proporción de soluto en el solvente. Por lo tanto, la número 1 queda completamente descartada. Número 2, si se agrega más solvente, se disminuye la proporción, que es la relación de soluto y solvente, por lo que la solución deja de estar saturada. Y la número 3, al aumentar la temperatura de una solución sólido-líquido, aumenta la solubilidad de esta, por tanto es una opción correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. ¿Sí? ¿Entendieron el por qué? Sí. Ya. Sí. Ten en cuenta lo siguiente. El punto de saturación para una disolución representa un límite de estabilidad. ¿Qué significa? Yo ocupé la cantidad máxima de soluto para hacer esta disolución. Por lo tanto, me quedó justo en el punto de saturación. Agrego una pizca más y me pasa a sobresaturada. Le quito líquido, me pasa a sobresaturada. Entonces estamos justo en el límite de la estabilidad de la disolución. ¿Qué significa? Si miramos la primera botellita, vemos una solución insaturada.
Por lo tanto, eso yo lo puedo resolver agregando más soluto. En el segundo ejemplo está la solución saturada, que significa que ocupé la cantidad exacta de soluto para esa cantidad de líquido. Y la tercera dice que es una solución sobresaturada, que significa que agregué más soluto de la capacidad que tiene para disolver. ¿Ya? Entonces ahí ya estaríamos cristalizando la solución, empezaría a decantar si reposa. Por ejemplo, en la vida cotidiana, tú tienes que tomar un medicamento en jarabe. Si tú lees las instrucciones de ese jarabe, dice agite antes de tomar. ¿Por qué? ¿Viene saturado? Porque venía saturado. Y si venía saturado, ¿qué pasó con los solutos que forman parte de esa solución? Quedan de reposo abajo. Se empiezan a ir hacia abajo, se empiezan a decantar. Por lo tanto, si yo no agito el jarabe, estoy solamente tomando el solvente, pero no estoy tomando la sustancia que tiene el medicamento para por ejemplo, mi gripe. Por lo tanto, antes de tomar cualquier medicamento líquido, tengo que agitar y de esa manera vuelvo a combinar el soluto y el solvente que forman parte de ese medicamento y realmente me haga bien. Hay otros en que tú compras antibiótico y te dice que debes mezclar ese polvito que trae en el líquido que viene en el envase. Tú mezclas y debes agitar. Y es más, te dice que lo prepares con agua tibia y no con agua fría, porque el agua tibia está a una temperatura que me va a permitir que exista una mayor solubilidad. Por lo tanto, voy a hacer mi antibiótico, lo puedo empezar a tomar y lo preparé. Pero lo tomé hoy día, lo preparé ahora, y en 8 horas más tengo que volver a repetir la dosis. ¿Tengo que volver a agitar? Sí. Sí. Tengo que volver a agitarlo porque como usé partículas sólidas y queda justo en el punto de saturación, tengo que impedir que esto haya decantado, por lo tanto tengo que volver a agitar antes de usar. Y hay muchos productos que tú compras que vienen en estado líquido, que traen disuelto un soluto, y tú para asegurarte que esa solución está bien, siempre debes agitar. Y es porque estás usando sólido disuelto en líquido para poder formar esta solución. Entonces, ¿qué significa esto? Que mi solución que quedó saturada, de igual manera tengo que estarla agitando por precaución. Pero si esta me queda insaturada, por ejemplo, el caso del medicamento, el antibiótico que tengo que preparar, y me decía que tenía que agregar 200 ml, y yo lo hice a la ligera, y no puse los 200 ml, y puse menos, creo una solución sobresaturada. Por lo tanto, el polvito que lleva el antibiótico no se va a disolver en esa solución y se me va a cristalizar. Por lo tanto, estoy formando una solución inestable. ¿Ya? Entonces, al quedar inestable, y si ya me quedó así, lo envasé, lo preparé y no lo puedo resolver, la solución es agitarlo fuerte para que todo este soluto se mezcle en el disolvente que generamos. ¿Ya? Entonces, por eso no es recomendable hacer disoluciones sobresaturadas porque son muy inestables. En un principio me queda todo disuelto, queda todo bien. Espero un momento y todo esto se me cristaliza y me precipita. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta que el tema que estamos tratando no es un tema lejano. Nosotros en nuestra vida cotidiana lo preparamos, lo hacemos. ¿Ya? Y hay soluciones. Si quedó sobresaturado, tengo que agregar más solvente. Si me quedó insaturado, tengo que agregar más soluto para poder dejar una disolución saturada, que significa que quedó el punto exacto de la mezcla.
es cuando usted sigue los pasos de una receta para prepararlo y te dice tantos gramos de esto, tanta cantidad de esto otro. Si tú no sigues rigurosamente esos pasos, no puedes asegurar que te va a quedar tan bien como el ejemplo que te estaban dando en la receta. Entonces, las recetas te están dando las cantidades que tú debes hacer. En las disoluciones es lo mismo. De las 3 disoluciones, la que yo tengo que preparar siempre es la saturada, que está justo en la cantidad exacta de soluto para esa cantidad de solvente. Solubilidad. ¿Qué entienden ustedes por solubilidad? Cuando trae mucha agua. Ya tiene mucha agua. Otra idea. ¿Quién más tiene más ideas? Solubilidad. Parece cuando está bien hecha la mezcla. Cuando está bien hecha la mezcla. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Cuando se combina líquido con líquido. Es que en disoluciones puedo mezclar líquidos con líquidos, líquidos con sólidos, líquidos con gases. Recuerda que en este caso, el gas sería un soluto a pesar de estar en estado gaseoso. Uno de los líquidos forma el soluto, aunque esté en estado líquido. Y sólido es un soluto, o sea, puedo hacer los 3 tipos de mezcla y voy a tener siempre un soluto y un disolvente. ¿Qué significa solubilidad? Cuando mí- se disuelve, no sé, el té. o Cuando la se sal. disuelve el té, perfecto. O sea, un ejemplo, cuando yo pongo té en el agua y veo que esa agua se empieza a teñir, significa que está ocurriendo el proceso de solubilidad. Y en definición, ¿qué significa? Que es la cantidad máxima de soluto, como lo dijo un compañero recién, que quedó en la proporción exacta, en la cantidad que se necesitaba, o sea, está justo. Entonces la solubilidad es eso, la cantidad máxima de soluto que yo puedo disolver en cierta cantidad de disolvente a una temperatura estable. Puede ser una temperatura ambiental, la que hay en mi casa, es una temperatura estable, ¿ya? Entonces yo puedo realizar esa disolución. La solubilidad es la capacidad de disolverse. Y esa capacidad de disolverse significa que hay un límite, un punto máximo de soluto que yo puedo agregar. Entonces ahí me está mostrando cómo yo agregué esta tinción, que es la violeta de genciana, que se vende en polvito y te da esta, cuando tú lo mezclas, te da esta solución con ese color y que se usa como desinfectante, ¿ya? Cuando estas pequeñas partículas empiezan a caer al agua, se empieza a disgregar en el agua y tú notas cómo empieza el proceso de solubilidad. Como todo eso, cuando ya terminaste de echar todo lo que venía en el sobre, cómo todo eso se empieza a disolver dentro de este solvente. Eso es la solubilidad, hasta que ya se disolvió el soluto completamente y dejamos una disolución homogénea. Esto Entonces, siempre tiene cada temperatura, ¿cierto? y lo estamos haciendo a una temperatura estable, a una temperatura ambiental. Entonces, ese es el concepto solubilidad, la cantidad máxima de soluto que puedo disolver en una cantidad de disolvente. Esto se puede expresar en moles litro, significa calculo los moles del soluto que voy a disolver, lo divido por la cantidad de litros, o sea, la cantidad de líquido que voy a utilizar y puedo sacar la solubilidad. Ahora, cuando yo quiero hacer estas preparaciones, me dicen que tengo que aforar a 100 ml. Y el matraz o el matraz Erlenmeyer o el matraz embudo viene con una línea y yo no me puedo pasar de esa línea, porque esa línea me está indicando la cantidad exacta de disolvente que tengo que agregar
y además me está diciendo la cantidad de gramos de soluto que yo tengo que agregar en ese preparado. Y ahí logro hacer una preparación saturada que queda justo en los límites en cantidad de soluto y en cantidad de disolvente, aforándolo en este caso a 100 ml. ¿Ya? Entonces, eso también lo podemos calcular en porcentaje. Puede ser gramos litros, puede ser miligramos porcentuales, pp, depende de qué unidad yo voy a trabajar. Viene la siguiente situación para aplicar el concepto. ¿Cómo se define solubilidad? A ver si lo recuerdan. La máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad de disolvente. Letra B. Cantidad de solvente que se puede disolver en cierta cantidad de soluto. Letra C. Cantidad mínima de soluto que se puede disolver en una cierta cantidad de disolvente. Letra D. No se puede definir solubilidad. Y letra E. Cantidad máxima de soluto que no se puede diluir en una cantidad dada de disolvente. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. Ya. Aquí la Nicole dijo A. La A. La A, nuevamente. A y A en el chat. A y A. O sea, me faltarían, a ver, llevo 4 respuestas. Hay 16. ¿Qué opinan las otras 12 personas? Si están en la clase. Es una Letra sola E. opción, ¿cierto? Letra E, dice alguien por ahí, cantidad máxima de soluto que no se puede diluir en una cantidad dada de disolvente. Profe, es una sola opción, ¿cierto? Una sola es la correcta. La B, profe. La D. Ahí en el chat alguien escribió. En el chat María dice A, Catherine dice E, Revain dice B. Que serían las otras opiniones que tenemos. Entonces, la respuesta correcta es: la solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cierta cantidad de disolvente. Y si a eso agregamos la temperatura, nos quedaría, ¿no es cierto?, la definición completa. Por lo tanto, la letra correcta es la letra A. Estaban bien los que opinaron letra A. Eso era para ver si me estaban poniendo atención y cuánto lograban retener de la información que recién la dijimos. La explicamos con el ejemplo y todo, ¿ya? Entonces, chiquillos, a poner atención, a estar realmente en la clase y no dejarse puesto para que quede presente y a lo mejor está distraído haciendo otra cosa. Y participe de la clase porque de esta manera reforzamos el contenido. Cuando la solubilidad de una sustancia es prácticamente nula, ¿qué significa? Esto es insoluble, no se puede disolver, ¿ya? Entonces, eso es cuando este soluto es incapaz de disolverse, no podemos disolver nada de él en el solvente que agregamos. Como por ejemplo el cloruro de plata en agua. El cloruro de plata es un sólido que tú ni por más agua que le agregues no lo vas a poder disolver. Y tiene una disolubilidad del 0,014 gramos por litro. Significa que tenemos que agregar pero una mínima cantidad para que esa pequeña cantidad se logre disolver. Si ponemos más que eso, nunca vamos a poder disolver el cloruro de plata, ¿ya? Y hay otros casos cuando ustedes se han dado cuenta que tienen aceite
y quieren lavar esa fuente que quedó con aceite con agua fría, se van a dispersar las gotitas de aceite, pero en ningún momento se van a juntar. Esas gotitas que yo veo dispersadas como emulsionadas, significa que es un líquido inmiscible. O sea, que en vez de disolverlo, lo separo. ¿Ya? Se disgrega y se separa y forma muchas partículas sueltas por todos lados. Eso es inmiscible. Pero cuando uso sustancias en cualquier tipo de proporción que se llama solubilidad infinita, diremos que son totalmente miscibles. O sea, sin importar la cantidad que yo agregue, esto igual se va a disolver y se llama miscible, como por ejemplo el alcohol etílico en agua. Y ahí el vaso nos está mostrando, ¿no es cierto?, la mezcla de agua con aceite, y en un principio se forman muchas gotitas de aceite disueltas hasta que en un momento, si esperamos, se separan las aguas. Arriba queda el aceite y abajo queda el agua. Y es por diferencia de densidad. El agua tiene una densidad de 1 gramo litro, significa que es mayor la densidad del agua comparada con el aceite, y por eso que el aceite flota en el agua. Y en el caso del alcohol con agua, cuando usamos alcohol de 96 grados, este lo podemos agitar y disolver en el solvente y queda completamente miscible. Entonces, cuando su coeficiente de solubilidad es cercano a 0, se dice que la sustancia es prácticamente insoluble en solvente. Ya cuando te sales del 0, como por ejemplo el caso del 0,014, tengo que agregar una cantidad tan mínima, casi que ni se ve, para yo poder disolver. Pero ya teniendo un valor muy cercano al 0, usted nunca va a poder disolver ese soluto. Hay una tabla que usted puede buscar en internet que te habla de los coeficientes de solubilidad, tanto de los sólidos como de los líquidos y los gases. Si son cercanos al 0, van a ser completamente insolubles en el solvente. Importante recordar, hay una gran diferencia entre concentrado y saturado. Por ejemplo, ahí esa persona puso en un tubo de ensayo una disolución y la observa. Cuando tú observas, ¿puedes decir que está concentrado o saturado? ¿Cuál está preguntando, profesora? En el caso de cómo se entiende concentrado y saturado, si yo miro la mezcla homogénea que formé en la disolución, en este caso en un tubo de ensayo, y solamente la observo, ¿qué concepto uso? ¿Concentrado o saturado? Concentrado. Concentrado. ¿Por qué concentrado? Porque solamente estoy haciendo una apreciación de lo que yo estoy viendo, que puedo decir, por el color creo que está concentrado. Y resulta que cuando hacemos las mediciones me doy cuenta que ese era el color de la disolución y realmente no estaba, porque cuando uno dice concentrado es como que estuviera sobresaturado. Y en realidad cuando tú haces las pruebas te das cuenta que está saturado, que está justo en el punto en que esa cantidad de soluto se podía disolver en ese disolvente. ¿Ya? Entonces, una cosa es la apreciación y la otra es cuando lo hacemos con medidas. Entonces, esa es la diferencia en usar el concepto concentrado y saturado. Siguiente, muchos compuestos covalentes, que significa que forman uniones covalentes y no de iones, no un enlace iónico que te forma el ion positivo o el ion negativo, sino que enlaces covalentes en donde no se liberan ni protones ni electrones, hablamos de que son insolubles en solventes polares. ¿Qué significa?
Si tengo un compuesto que no forma iones y lo quiero disolver en el agua que sí forma iones, no lo voy a poder disolver. Pero en cambio, si busco otro tipo de disolvente que también sea apolar, que no libere carga eléctrica, lo va a disolver. Como decía el concepto en un principio, lo semejante disuelve lo semejante. O sea, polar con polar, apolar con apolar. Y hay casos, algunos casos en que puedo disolver apolar con polar, pero son algunos casos, ¿ya? Que eso significa que hay compuestos apolares con enlace covalente que podríamos disolver en polares, pero solo en algunos casos en que tiene una disolución incompleta, o sea, no es capaz de liberar electrolitos, pero sí se puede disolver o disgregar un poco. Y están los compuestos iónicos, que se llaman iónicos porque tienen carga positiva y carga negativa, y estos se pueden disolver en solventes polares, porque lo semejante con lo semejante. Si el compuesto es iónico, significa que libera protones y electrones. Por lo tanto, yo puedo usar un solvente que libere protones y electrones que se conoce como polar. Entonces, ¿qué ocurre aquí y por qué se puede disolver? Porque los iones que tiene el compuesto con los iones que tiene el solvente, los iones del solvente, los positivos, se van a unir a los iones negativos del compuesto. Y los iones negativos de mi solvente se van a unir a los iones positivos del compuesto. Y de esa manera lo va a disociar y lo va a disolver. Existen compuestos covalentes que además de disolverse en solventes polares, experimentan disociación, que era lo que decíamos en el caso anterior, y que lo vamos a ver en los contenidos de segundo nivel que vamos a empezar a ver en mayo, ¿ya? Y ellos se llaman compuestos binarios, y nosotros vamos a estudiar compuestos binarios, y si es que podemos también compuestos terciarios. Uno de los ejemplos de compuestos binarios es el ácido clorhídrico. 5. Factores que van a afectar la solubilidad. Y esto va a quedar para el día de mañana. Entonces, el día de mañana explicamos en qué consisten estos factores que me van a permitir y me van a ayudar a hacer mejores soluciones o a impedir que genere buenas soluciones y me formen precipitados. Los vamos a profundizar el día de mañana, vamos a hablar de algunos ejemplos, vamos a ejercitar, vamos a hacer actividades en relación a ese tema y vamos a entregar la pregunta esencial de la semana 7. Agradecida por estar conectados y participar de la clase, y no sé si tienen alguna consulta.